Uno de los maestros espirituales más influyentes del siglo XIX, quizá no fue sacerdote, gurú ni profeta. Mujer rusa, fumadora empedernida, decía hablar con maestros invisibles y sobrevivió a situaciones mortales. Escribió libros sobre textos antiguos secretos y convenció a la gente de que monjes tibetanos lanzaban cartas místicas del cielo. Fue acusada de ser una de las mayores farsantes de la historia, pero sus ideas terminaron influyendo en todo, desde estudios de yoga hasta la investigación de ovnis. Esta es la historia de Helena Blavatsky, quien fusionó el misticismo antiguo con la ciencia moderna y transformó nuestra visión de la espiritualidad. Si te interesa el ocultismo, textos antiguos y una líder polémica del misticismo moderno, este episodio es para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Cam Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo y de todas las épocas. Sí, esta es mi tienda, donde investigo a fondo y exploro agujeros de gusano, madrigueras y otros túneles de animales, para tratar de averiguar qué está pasando en este gran y loco planeta en el que vivimos. Sí, y hoy, vaya, tenemos algo bueno, de verdad. Primero, solo quiero agradecerles mucho por sintonizar y hacer posible este programa. De verdad, este es mi sueño. Leer sobre agujeros de gusano locos, meterme en Wikipedia, leer libros y luego contarles a ustedes sobre eso. Es lo mejor que me ha pasado. Que se suscriban, sintonicen y comenten hace realidad mis sueños y mantiene viva la llama en el campamento. Y también estoy agradecido por mi querido amigo Cristos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal a todos? Muy bien, Cristos. No tenemos tiempo para hablar de cada cosita que quieres mencionar, ¿de acuerdo? La audiencia quiere oír sobre Helena Blavatsky. ¿Has oído hablar de ella? Un par de veces. Ya basta con esto, ¿sí? Tantos episodios. Sí, la hemos mencionado bastante, aunque solo de pasada. Creo que ya es momento de dedicarle un episodio, siendo una de las mujeres más controvertidas del misticismo moderno. Por supuesto. ¿Está bien contigo, Cristos? Sí, absolutamente. Bien, está bien, lo haremos, caray, ¿verdad? Ya basta con este tipo. Si estás haciendo clic en este video, probablemente te interese el misticismo moderno y te interese saber de dónde viene todo esto. En mi opinión, Helena Blavatsky es la gran madrina del tipo de movimiento ocultista místico actual. Y sé que hay personas que no están de acuerdo, ya sabes, dirán, oh, John Dee, bla, bla, bla. Creo que Helena juega un papel fundamental en cómo la gente entiende los textos antiguos y la fusión de, digamos, la ciencia moderna o una especie de ciencia. Como explicaremos, algunas de sus ideas eran bastante extravagantes. ¿Quién es ella y por qué es importante? ¿Por qué tantos ocultistas recientes mencionan su trabajo? Todo inicia el 12 de agosto. En 1831, Elena Petrovna Han nació en el Imperio Ruso en una familia aristocrática ya vinculada a sociedades místicas. Su padre, Pedro Han, era oficial militar, pero el verdadero poder venía de su madre. Su bisabuelo, el príncipe Pavel Dolgorukov, fue un francmasón de alto rango, y supuestamente la finca de su familia tenía una gran biblioteca llena de todo tipo de textos ocultos y escritos místicos. Y libros prohibidos, así es que existen. De todo, desde misterios rosacruces, filosofía hermética, tradiciones ocultas de la Iglesia Ortodoxa rusa y más. Todo lo que imagines que tendría un francmasón de alto rango y con dinero. Se dice que Helena daba miedo de cerca al crecer. Además, gran parte de su vida temprana ya se ha reintegrado. Incluye leyendas y detalles difíciles de separar entre mito y realidad, así que tómalos con cautela. Dicen que tenía arrebatos violentos y los adultos debían sujetarla. Decía ver y hablar con personas ausentes y caminaba dormida por la casa, conversando con amigos imaginarios o entidades invisibles. Y su familia era de clase alta, pero también le tenían miedo a su propia hija. Dicen que una tutora renunció tras la advertencia de Helena sobre la muerte de un familiar cercano. 3 días después, ese familiar murió. Estos relatos vienen de memorias y cartas escritas años después, por lo que no pueden verificarse. Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es en lo más temprano. La base de su reputación es que ella era alguien que ya era antinatural mucho antes de entrar en círculos ocultistas. A los 17, Helena hace algo que parece normal,
pero es parte de un plan mayor. El 7 de julio de 1849 se casa con Nikifor Vladimirovich Blavatsky, vicegobernador de la provincia de Erivan. Él tiene unos 40 años, más del doble de su edad entonces, pero Elena lo deja poco después de casarse, durante o al poco tiempo de la luna de miel. Se aleja de él y escapa en la noche. ¿Pero por qué lo hizo? En la Rusia del siglo XIX, las mujeres casadas podían viajar al extranjero sin un tutor masculino. Y, ya sabes, podía ser más independiente casada que bajo el apellido familiar o su padre. Las mujeres solteras requerían permiso paterno para todo y no podían salir del país sin un pariente masculino. Usó el matrimonio como truco legal para obtener libertad y cruzar fronteras internacionales. Y vaya que lo hizo. Ahora, una vez que tenía este estatus legal, como mujer casada, podía prácticamente desaparecer. Y, ya sabes, andar por ahí sin tener que decirle a las autoridades rusas dónde estaba. Y si la paraban en un retén, no la hacían volver. Así vivió por una década. Esto es la llamada década perdida de su vida, entre 1850 y 1860, un periodo sospechoso con muchas afirmaciones sobre su paradero. Algunos afirman que fue a Egipto, Grecia, Tíbet, India, Sudamérica y que estudió con chamanes en Canadá y el suroeste de Estados Unidos. Aunque está claro que hay mucho, ya sabes, mito e historias alrededor de sus primeros años. Sabemos que estuvo en el Cairo entre 1850 y 1851 viviendo en el barrio europeo. Se sabe que en 1852 estuvo en París, donde trabajó brevemente como acróbata ecuestre en un circo. ¿Puedo escuchar un yihao? Esperaba un yihao, pero ni modo. Hay indicios de que llegó a Canadá e incluso a Nueva Orleans, donde estudiaba vudú. Ahora, durante esta década, llega a hablar con fluidez francés, inglés, ruso, griego e incluso algo de sánscrito. Tanto así que pudo impresionar a los académicos universitarios con su dominio de este idioma tan específico. También aprendería algo de árabe, tibetano y varios dialectos indios. Aprendió muchos idiomas, pero lo más importante era que estos le permitían estudiar su verdadera pasión. Adquirió conocimiento avanzado en cosmología hindú, metafísica budista, cábala judía, cristianismo gnóstico y misticismo islámico. Y ni siquiera estaban disponibles para la mayoría de europeos entonces. Las traducciones eran en distintos dialectos, por eso aprendió muchos idiomas y esto fue en 1850. Considera que los primeros diccionarios fiables de sánscrito a inglés apenas se publicaban y eran difíciles de obtener. El budismo tibetano es casi desconocido en Occidente en ese tiempo. Entonces dime, ¿quién le enseña religión comparada a una rusa sin dejar registro académico? Eso nos lleva a agosto de 1851. Caminando cerca de Hyde Park en Londres, Elena ve a un hombre alto con ropa oriental junto a príncipes indios que visitan la ciudad por la gran exposición. Ahora, Elena lo reconoce como alguien que ha estado viendo en visiones desde la infancia, y más tarde lo identifica como Mahatma Moria. Este hombre es un erudito o adepto tibetano que se vuelve su guía espiritual. Elena dice que cuando se cruzaron las miradas, él se le acercó y le habló en inglés fluido, sabiendo detalles de su vida que no debería conocer. Esto es de sus propios registros, pero esa es la historia. Él le dice que ha sido elegida para un propósito específico, y este propósito es muy claro. Es para confrontar el materialismo occidental, demostrando que los fenómenos psíquicos y el conocimiento antiguo son reales. Es importante señalar que Elena considera a Moria totalmente real. Él no es una visión, voz ni entidad con la que ella habla. De niña, él estaba frente a ella a plena luz del día, hablándole como alguien normal. Sin embargo, él también describe con precisión eventos de su infancia en Rusia, conoce detalles sobre su familia y le da instrucciones específicas sobre su futuro. Eso solo tiene sentido años después. Ahora, ella llama a esto un encuentro porque básicamente se convierte en el modelo para cada maestro ascendido. Es una historia de canalización continua. Elena no la muestra como visión religiosa ni episodio psicológico. Ella lo describe como una reunión de reclutamiento con alguien que sabe cosas extraordinarias sobre su vida personal que nadie debería saber. En 1867, ella cayó de un caballo en Italia, se rompió costillas y desarrolló un problema respiratorio crónico.
Y luego, en algún momento después, mientras viajaba por los Balcanes, contrajo una fiebre que los médicos locales simplemente esperaban que la matara. En 1871 sobrevivió a un naufragio cerca de Spetses, Grecia, donde la mayoría de los pasajeros murieron ahogados. Aquí también desarrolla su famoso hábito de fumar cigarrillos en cadena. Otra vez. Los informes varían sobre esto, pero se dice que llegaba a fumar como 200 cigarrillos al día. Era una fumadora empedernida y fumaba en cadena todo el tiempo. Estos episodios cercanos a la muerte luego son clave en sus ideas metafísicas. Elena afirma que durante sus enfermedades más graves, su conciencia se separaba de su cuerpo y podía observar a los médicos tratándola desde arriba. Y ella tomó esto como prueba de que la conciencia humana no es algo que esté localizado en el cerebro, que ya sabes, esto es algo que potencialmente puede existir fuera de nosotros. Esta es una idea que ella mencionaba, surgió en los años 1860-1870, pero no se estudió formalmente hasta 1970. Algunos sugieren que la conciencia podría ser no local y existir fuera del cerebro. Ella ya hablaba de esto mucho antes que otros. Interesante. En 1871 ella viaja a El Cairo e intenta fundar la sociedad Sperhit, un grupo de estudio místico para investigar fenómenos psíquicos con métodos científicos. Renta una casa en el barrio europeo y atrae a 30 miembros regulares, pero la sociedad se disuelve en 6 meses. Elena muestra fenómenos que el grupo no puede explicar. Objetos moviéndose solos, flores y joyas apareciendo, y voces desde cuartos vacíos. En lugar de darles valor, solo los asustó y se fueron todos. Las autoridades religiosas locales, tanto de la comunidad islámica como de la cristiana copta, la acusaron de ser simplemente una bruja. Dijeron que estaba practicando magia negra, y algunos simplemente dijeron que era una farsante y que hacía trucos de magia. Así que, como puedes imaginar, la mitad de los miembros decían, esto es una tontería. La otra mitad decía que daba miedo y casi todos se fueron. La policía egipcia investigó reportes de actividades sobrenaturales en su casa, pero no la arrestó. Le advirtieron que si seguía tendría problemas legales, así que tuvo que disolver la sociedad y dejar Egipto. Pero aquí está el asunto. Elena se da cuenta de que las demostraciones psíquicas por sí solas no crean un movimiento duradero, solo generan miedo, duda y sospecha. Se da cuenta. No puedes introducir el misticismo europeo en otras culturas sin comprender la reacción de las religiones locales. Esto nos lleva a la siguiente etapa de su vida. Elena viaja a América el 8 de julio de 1871. Elena llega a Nueva York con poco dinero, un fuerte acento en inglés y solo una maleta. Llegó en el momento histórico justo. Es la América tras la guerra civil, obsesionada con la muerte y el contacto con los fallecidos. Más de 600,000 personas murieron en la guerra civil, dejando familias y comunidades anhelando conexión con sus seres queridos perdidos. Así que como resultado, el espiritismo está explotando en esta obsesión nacional. Millones de estadounidenses asisten a sesiones espiritistas y otras prácticas religiosas no tradicionales, para tratar de entender dónde están sus antepasados y las personas cercanas que perdieron. Hay tanto fervor por conectarse con este otro mundo. Tienes a médiums profesionales como las hermanas Fox que inician esta locura espiritual. Están haciendo una fortuna cobrando dólares por sesión, lo que equivale a unos $1,200 en el dinero de hoy. Un dato curioso aquí. Mary Todd Lincoln, la primera dama casada con Abraham Lincoln. ¿Lo recuerdas? Ella realmente organizaba sesiones espiritistas en la Casa Blanca. Así de grande era este movimiento en ese momento, pero Elena no se convierte en medium ni en clarividente. En realidad, ella simplemente desmantela la industria. Asiste a sesiones espiritistas de artistas famosos como los hermanos Davenport y revela públicamente que sus manifestaciones son solo trucos y manipulación psicológica. Básicamente va y dice, oigan, todo esto es una farsa. En vez de competir con los espiritistas en Estados Unidos, replantea la conversación y dice que da una explicación científica a estos fenómenos psíquicos y espirituales. Ella dice que la mayoría de los médiums son fraudes o canalizan, sin saberlo, entidades astrales inferiores, espíritus confundidos sin conocimiento superior. Así que básicamente ella dice, oye, en realidad ese no es tu hermano que murió. Es solo un espíritu de bajo nivel con el que está hablando, y en realidad no es él. Ahora bien,
Para la mayoría de las personas que han perdido a sus seres queridos, lo último que quieren escuchar es que la comunicación que recibieron con su hermano que acaba de morir fue falsa. Elena no dice que sea falso, solo que los métodos son arriesgados. Ella puede ofrecer un portal más seguro y confiable para acceder a este conocimiento espiritual real. Es un truco inteligente que funciona muy bien. Uno se pregunta si esto lo aprendió en Egipto, ya que la gente dudaba de ella. Llega a América y dice que todo esto es falso. Soy quien tiene la verdadera conexión, lo que la llevó a su asociación más famosa, con el coronel Enrique Steele Alcott. En octubre de 1874, Elena conoce a Enrique Alcott, un abogado exitoso y veterano de la Guerra Civil de 42 años. Es un periodista agrícola conocido por exponer fraudes de seguros e investigar médiums falsos para los principales periódicos. Eso es justo lo que le interesa a Elena. Ella dice, tenemos un objetivo común al exponer estos fraudes. Alcott fue contratado por The New York Sun para investigar a los hermanos Eddy. ¿Quiénes eran los granjeros de Vermont que decían que su casa estaba embrujada por espíritus que se manifestaban en sesiones espiritistas y cobraban por dejar que la gente los experimentara? El espiritismo resurge en Estados Unidos. Alcott llega esperando desenmascarar otro fraude, pero en cambio presencia algo que le resulta difícil de explicar. Apariciones de cuerpo completo que hablan diferentes idiomas y objetos que se materializan y desmaterializan e instrumentos musicales que tocan solos mientras flotan en el aire. Pero lo que más le impacta de esa noche no son las cosas locas ni los espíritus. Es conocer a Elena, quien estaba en la casa de campo presenciando lo mismo. Ella le explica cómo los fenómenos psíquicos ocurren en distintas culturas y el precedente histórico de lo que ven. Y en cuestión de semanas, Alcott se convierte en el socio más importante de Elena. Pero más importante aún, él aporta lo que a ella le falta, que es disciplina organizacional, conocimientos legales y conexiones financieras, y quizá, sobre todo, una verdadera confianza del público. Alcott se encarga del papeleo, estructuras legales, recaudación de fondos, relaciones públicas y trámites burocráticos que hacen funcionar estos movimientos místicos en la vida real. Lo que nos lleva directamente a la sociedad ocultista más influyente que tal vez se haya formado, y esa es la sociedad teosófica. El 7 de septiembre de 1875, en el departamento de Elena y Alcott, 302 de la calle 47 Oeste en Nueva York, 17 personas fundan formalmente la Sociedad Teosófica. Los fundadores incluyen a Alcott, presidente, Elena, secretaria, William Judge, consejero, y varios abogados, doctores y periodistas. Espiritistas, cualquiera que puedas imaginar, ¿verdad? Pero normalmente gente de la alta sociedad. La sociedad tiene 3 objetivos principales. El primero es crear una hermandad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El segundo, fomentar el estudio de la religión comparada, la filosofía y la ciencia. Y el tercero es realizar investigaciones científicas de fenómenos psíquicos. Ahora viene lo loco. La carta dice que los miembros no deben aceptar creencias específicas ni dejar su religión actual. Eso significa que cristianos, judíos, musulmanes y no creyentes pueden unirse. Elena presenta la teosofía como una investigación científica de lo espiritual, no como un sistema de creencias basado en la fe. Por eso, atrae a muchos profesionales educados que buscan una experiencia mística o unirse a esta locura espiritual que invade el país, pero requieren justificarlo racionalmente. Dentro del primer año, la sociedad ya está teniendo becas y reuniones con muchas universidades prestigiosas de todo el país. Y ahora esto les está dando un impulso académico y, de alguna manera, también de credibilidad social, en un momento en que fácilmente podría haberse descartado como otro culto más. En septiembre de 1877, 2 años tras fundar la sociedad, Elena publica Isis Develada, una clave maestra para los misterios de la ciencia y la teología antiguas y modernas. Y el mundo académico está bastante confundido por esto. El libro tiene más de 1.300 páginas, y Elena afirma haber escrito todo en 18 meses. Lo que genera sospechas es que trabaja sin biblioteca de investigación, pero cita cientos de fuentes. En ese momento, si escribías un artículo o tesis de 1.300 páginas, probablemente tenías acceso a la biblioteca de Oxford o Harvard. Tendrías muchos textos distintos para obtener información. Aún así,
Helena menciona 1200 libros, desde la Grecia antigua hasta textos latinos, manuscritos en sánscrito, grimorios y obras alquímicas medievales, como cualquier cosa que puedas imaginar. Muchas de sus citas son tan oscuras que ni los bibliotecarios universitarios pueden encontrar el material original. Sin embargo, lo más inquietante es su precisión en ciertos casos. Cuando los académicos verifican sus referencias, sus citas y descripciones suelen ser correctas, incluso al citar libros e idiomas que no domina. Aunque algunas de sus referencias son verificables, muchas no pueden rastrearse a publicaciones conocidas. Es como citar libros que no existen en colecciones públicas o no están disponibles en Europa o América. En este punto, Helena y Alcott vieron que había un movimiento masivo ocurriendo en la India, con mucha migración británica en Bombay. Muchas personas allí estaban muy influenciadas por esta tradición oriental, y gran parte de su trabajo teosófico se basaba en el hinduismo y budismo. Y si estás centrando tu filosofía de vida en estos estilos de vida y estas religiones, entonces tendría sentido estar en el lugar donde nacieron. Así que se mudaron a la India. Los intelectuales indios educados en escuelas británicas se sorprenden al oír a esta rusa afirmar que la cosmología hindú tiene conocimientos avanzados que la ciencia occidental no comprende. E inmediatamente hay interés. Helena da conferencias explicando que el karma, la reencarnación y el tiempo cíclico son principios metafísicos complejos, no creencias religiosas retrógradas que los británicos querían dejar atrás. La idea se difunde en la sociedad india y en 2 años se crean logias teosóficas en 15 ciudades. La mayoría de los miembros son oficiales británicos, abogados hindúes, comerciantes parsis y algunos eruditos musulmanes, pero los conversos más importantes son los activistas por la independencia de la India. Líderes como Annie Besant, luego presidenta de la Sociedad Teosófica, y Baal Gudahar Talak, usan la teosofía para argumentar que la civilización india no es inferior a la europea. No solo no es igual, en realidad es más avanzada en la comprensión de lo espiritual. Así que Helena básicamente les dice a los pensadores indios que sus tradiciones no solo son importantes, sino que, en cierto modo, son aún más importantes. No como supersticiones o mitos populares en Estados Unidos, sino como un sistema metafísico avanzado comparable a la ciencia moderna. Para 1884, la Sociedad Teosófica ya era una operación global. Pero al mismo tiempo empieza a suceder algo extraño, así que, según Helena, las cartas empiezan a aparecer de la nada otra vez. Ella afirma que los Mahatmas las escribieron. Son maestros tibetanos antiguos que, según ella, viven en zonas remotas del Himalaya y actúan fuera de los límites físicos comunes. Esto es lo que ella dice sobre Mahatma Moria, el hombre que vio en Londres con monjes tibetanos que conocían cosas sobre ella. Eso dice que era ahora. Las cartas básicamente caen del cielo frente a varios testigos diferentes, ya sea desde el techo, dentro de una habitación cerrada o simplemente en el suelo, cuando están caminando. Y a menudo están encerradas en estos cajones que no se han abierto en días. En un famoso incidente en la sede teosófica, una carta se materializó en un santuario de madera sellado ante 5 testigos, incluidos 2 funcionarios coloniales británicos. Lo curioso es que estas cartas están en papel tibetano hecho a mano, con tinta que no existía en la India entonces, y están escritas en varios idiomas, a veces mezclando inglés, tibetano y sánscrito, todo en un solo párrafo. La caligrafía muestra 3 estilos distintos que el análisis forense atribuye a diferentes personas. ¿De dónde vienen estas cartas? ¿Quién sabe? Pero su contenido es aún más extraño. Las cartas contienen instrucciones sobre la política teosófica, orientación personal y discusiones filosóficas que muestran gran conocimiento de tradiciones místicas orientales y occidentales. Ahora, mucha gente asume que era solo Helena quien escribía estas cartas, pero siguieron apareciendo incluso cuando ella no estaba presente. Así que, en 1883 y 84, mientras ella viajaba por Europa, cartas de los maestros, entre comillas, maestros, seguían materializándose en la sede teosófica en la India. Fueron presenciadas por Alcott y otros residentes. Más tarde, el análisis de la escritura mostró que algunas cartas fueron escritas con su letra, pero otras, particularmente las que se manifestaron durante su ausencia, siguen siendo de origen desconocido. ¿Las escribió Alcott u otra persona? ¿Quién lo sabe ahora? Esto nos lleva a la siguiente etapa en la vida de Helena, la investigación de la SPR.
En diciembre de 1884, la Sociedad para la Investigación Psíquica envió a Ricardo Hodgson, un investigador australiano de 29 años, a la India para investigar las supuestas habilidades psíquicas de Elena. Hodgson pasa 3 meses en la sede de la Sociedad Teosófica en la India, investigando las cartas materializadas de los Mahatmas, entrevistando testigos y examinando pruebas de Elena. Y al final de su investigación, Hodgson califica a Elena como una de las impostoras más hábiles, ingeniosas e interesantes de la historia. Él afirma que estas cartas de los Mahatmas se producen mediante una combinación de, ya sabes, cómplices. Básicamente personas que trabajaban para ella, que son algo así como asistentes de escenario, podrías decir, pasadizos secretos, y básicamente como trucos de manos, ya sabes, técnicas de magia con cartas. Pero aquí está lo problemático de la investigación. Él llegó ya convencido de que este tipo de fenómenos son imposibles, y su trabajo básicamente es desacreditarlos. Él rechaza presenciar demostraciones controladas y se basa en el testimonio de Emma Colomb, una ex empleada teosófica despedida por malversación, por lo que algunos creen que tenía motivos de venganza. Esta única investigación esencialmente destruye la reputación pública de Elena. En ese momento, periódicos de Europa y América la llamaron fraude, y muchos seguidores educados se alejaron de la teosofía para evitar la vergüenza. Pero en realidad sucede algo inesperado después de esto. Pensarías que simplemente se rendiría o que nadie la tomaría en serio nunca más, ¿verdad? Ricardo Hodgson, de una organización que desacredita personas, la desacreditó, pero su influencia crece en vez de disminuir. Después, los seguidores de Elena señalan lo que ven como graves fallas en su investigación inicial. En 1986, casi un siglo después, la SPR reevaluó y concluyó que el informe de Hodgson era tendencioso y poco sólido metodológicamente. Y básicamente dicen que él actuó como juez, jurado y verdugo. Ahora bien, más importante aún, atacar personalmente a Elena no detuvo la difusión de sus ideas. Para 1885 la teosofía ya tenía tanto impulso que sobrevivió a la caída de la reputación de su fundadora. Pero ahora Elena estaba a punto de soltar su bomba más loca hasta el momento, y esto es algo conocido como la doctrina secreta. En octubre de 1888, Elena publicó La Doctrina Secreta, la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Este libro se volvió peligroso, no por Elena, sino por cómo otros lo usaron como arma. El libro, de más de 1500 páginas en varios volúmenes, dice revelar la historia oculta de la evolución humana. Basado en textos antiguos que Elena llama las estancias de Xi'an, un texto supuestamente preservado en monasterios tibetanos, pero que nunca fue visto realmente por estudiosos occidentales. Ya ves a dónde va esto, ¿no? Elena introduce varias ideas que, ya sabes, no parecen tan dañinas en su contexto original, pero que más tarde se volvieron fundamentales para movimientos extremistas. Primero, y quizá lo peor, ella habla de razas raíz y sostiene que la evolución humana avanzó por 7 razas sucesivas, cada una con distintas capacidades físicas y mentales. Según ella, estamos en la 5ª raza raíz, llamada raza raíz aria. Sí, y eventualmente esto será sucedido por formas más avanzadas. Ella habla de destrucciones cíclicas, afirmando que la civilización humana sufre cataclismos periódicos que destruyen casi todo el conocimiento. Pide que maestros espirituales conserven la sabiduría antigua y luego habla de civilizaciones avanzadas perdidas, eso me gusta. Ella dice que lugares como la Atlántida y Lemuria eran sociedades avanzadas que se destruyeron por usar el poder psíquico de forma egoísta. Con el tiempo, varios grupos tomarían sus ideas, por lo que ocultistas nazis como Heinrich Himmler malinterpretaron su concepto de razas raíz para impulsar la supremacía aria. Aunque Elena, al principio, se oponía a este tipo de racismo e intentaba enseñar la unidad humana. Eso claramente se salió de control, y la idea de la raza raíz fue fácilmente adoptada por extremistas raciales. Es difícil saber si esa era su intención, pero al hablar de razas raíz no es la mejor imagen.
Investigadores de alienígenas ancestrales usan historias de civilizaciones perdidas para afirmar que extraterrestres influyeron en la historia humana y en varias conspiraciones. Los teóricos usan su idea del colapso repetido de la civilización para argumentar que grupos secretos están reiniciando el mundo regularmente para, básicamente, ya sabes, purgar a la humanidad. Lo más importante es que Elena no parecía querer que estas personas usaran su trabajo y difícilmente pudo preverlo. Pero aún así se usó de esa manera. Su influencia no solo abarca conspiraciones, también impacta a figuras ocultistas controvertidas del siglo XX. Aleister Crowley está influenciado en varios aspectos por Helena Blavatsky. Más tarde, él critica abiertamente la teosofía, aunque después crea su propia religión, Telema. Pero mantuvo la estructura central: maestros secretos, conocimiento oculto y sabiduría antigua disfrazados de ciencia moderna. Y sus ideas de contactar inteligencias superiores, aprender de seres no humanos y desbloquear el potencial humano con rituales. No son nuevas, solo versiones más extremas y oscuras del marco inicial de Blavatsky. Incluso Crowley y entidades como Iguas siguen el mismo patrón que los Mahatmas de Helena. Iguas era un ser superior que Crowley creía existía más allá de la realidad y con quien se comunicó en el Cairo. No fue el único influenciado. Podemos hacer un episodio sobre Crowley si quieres. Muchas personas han tomado ideas de ella, directa o indirectamente, como Dion Fortune, un mago ceremonial occidental, y Manly P. Hall, y su catalogación de sociedades secretas y mitología antigua. Jack Parsons, científico de cohetes y ocultista, unía rituales con su pasión por explorar el espacio. Incluso Alice Bailey, quien popularizó el término Nueva Era, se dice que ella influyó en muchos, ya sea por sus escritos o por la teosofía que creó. Recuerda, Helena introdujo la idea de que inteligencias no humanas guían a la humanidad desde las sombras. Actualmente los llamaríamos extraterrestres, o si eres cristiano, demonios o ángeles. Ahora, ella no los llama de ninguna de esas maneras. Ella los llama maestros o vigilantes, o seres avanzados de ciclos anteriores de civilización. La estructura es muy parecida a las historias modernas de contacto con ovnis, ¿sabes? Entonces, cuando la ufología, por falta de una mejor palabra, explotó en los años 50, ¿cuáles son las historias que la gente cuenta? Existen contactados que reciben mensajes de seres superiores. Suele haber advertencias sobre la conciencia, la guerra nuclear o el colapso de la civilización, y se afirma que existen civilizaciones más avanzadas que la nuestra. La idea de que la humanidad está siendo guiada o preparada. Y muchas personas harán la conexión para decir que esto es simplemente Blavatsky, solo que ahora es con naves espaciales o extraterrestres en lugar de planos astrales o estos Mahatmas. Helena murió el 8 de mayo de 1891 a los 59 años. Estuvo enfermo durante años y, al llegar una fuerte gripe a Londres, su cuerpo no logró recuperarse, falleciendo poco después. Nunca construyó realmente un imperio masivo. Nunca obtuvo ningún poder político tangible y eventualmente perdió el control de lo que eran sus ideas. Y al final, ¿quién las cooptó? Aún así, su influencia es enorme. No solo inició un movimiento, también inventó un sistema espiritual. Por eso Helena Blavatsky es tan difícil de definir. ¿Fue farsante, genio o una creadora de mitos que acertó en algo? Es difícil decirlo. Sabemos que tomó el misticismo antiguo, lo adaptó al lenguaje moderno y creó un marco que aún influye en cómo la gente habla de la conciencia, forma sociedades espirituales e interactúa con el conocimiento oculto y las inteligencias no humanas. Más de 130 años después, esa es la historia de Helena Blavatsky, una mujer fascinante. Es algo que no puedo decir. Todo lo que ella investigó y en lo que se involucró también me causa curiosidad. Con la excepción de la parte de la raza raíz, eso no está bien. Pero de nuevo, en realidad creo, ella se manifestó en contra del antisemitismo y de la colonización europea, piensa que las potencias coloniales eran terribles. Así que sí, creo que mucho del lenguaje que usó y el vocabulario, de nuevo, no he leído todo su trabajo, así que me reservo el derecho de estar equivocado aquí. Mucho de su lenguaje y su enfoque sobre la raza probablemente eran incorrectos o mal informados. Creo que ella se habría opuesto a que los nazis usaran sus ideas para un genocidio. Creo que es justo decirlo por lo que sé de ella,
Pero sus ideas siendo como, quiero estudiar textos antiguos, quiero aprender sobre todo, quiero profundizar en las civilizaciones antiguas, quiero hablar sobre estos seres que están guiando la civilización. Son cosas que hoy veríamos en Discovery Channel o History Channel. Sí, es una locura que todo esté en el mismo Zeitgeist. Y ella fue una de las primeras personas en reunir todo eso en una sola fuente y en un solo texto. Es como, ya sabes, había gente hablando de filosofía budista y había gente hablando de ocultismo, pero ella fue una de las primeras personas en realmente juntar todo eso y luego distribuirlo para el público en general. Ella es como la original, como los alienígenas ancestrales, como los documentales del History Channel, ¿sí sabes? Kurt Lanter tenía cosas buenas que decir sobre ella en cuanto a ser la fuente de muchas de las prácticas ocultas. Sí, claro. De nuevo, no la conozco ni su trabajo como para decir, por ejemplo, si era una supremacista racial. No lo creo, pero realmente la mayor crítica contra ella es que los ocultistas nazis tomaron su trabajo y lo convirtieron en eso. Muchas otras cosas solo me parecen interesantes, como que sería la invitada ideal para el GIR. Sí. ¿Verdad? Como, ¿También 200 cigarrillos al día? sí, ella era una fumadora empedernida, hijo de su madre. Eso es una locura. Solo estaba fumando como loca, hablando de extraterrestres y seres. También ojos muertos. Nada detrás de esos ojos. Esa es solo una mujer rusa, ¿verdad? ¿Has visto una babushka antes? Claro. Supermodelo, 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 babushka. Sucede de la noche a la mañana, y eso es lo que obtienes. Probablemente lo fue. Puedes conseguir una foto de ella cuando era joven, apuesto a que era una belleza, amigo. Esa es mi opinión. Probablemente era un cohete o cosmonauta. ¿Así les llaman? ¿Una cosmonauta? ¿Nunca habías escuchado eso antes? No. Un astronauta ruso, es decir, soviético, se llama cosmonauta. En mi opinión, es un nombre más chido que astronauta. Tengo que decirte, Blavatsky joven no se ve mucho mejor que Blavatsky viejo. Sí, como que se miró al espejo cuando tenía 20 años y pensó, bueno, mejor me pongo a escribir algunos libros. Y sacar algunas cosas raras. Sí, pero la verdad es que al inicio tenía una opinión negativa de ella. Antes de investigar, pensaba que era una mala persona. Y sí, ya sabes, distorsionando la religión y tomando ideas de varios lugares para crear su propio sistema de creencias. Hay cierto dilema moral con eso, pero no es tan explícitamente mala. Yo pensaba que era como una satanista racista, pero no creo que eso sea cierto. Después de pensarlo, sí. También sufrió la difamación de este tipo. Cierto, lo cual, en consecuencia, parece que la institución como que retiró su juicio inicial sobre ella. Eso es lo que parecía. Es interesante que años después se retractaran, quizás por estar bajo escrutinio. Probablemente haya política detrás. Dicho esto, me hubiera encantado. Me hubiera encantado que Christos hubiera estado vivo en Estados Unidos en la década de 1870 y que hubiera ido a una granja para presenciar estos espectáculos mágicos. Para serte honesto, si tuviera que adivinar con una pistola en la cabeza, creo que estos tipos eran magos muy talentosos. Creo que eran artistas del espectáculo. Creaban estas experiencias para que la gente pensara, esto es real. Me sorprende que ya nadie lo haga. ¿Me entiendes? No magos reales, sino quienes lo aparentan. Me encantaría si hubiera algo así. Estoy seguro de que alguien debe hacer esto, pero me encantaría. Porque vas a un show de magia y es como, oye, te voy a mostrar un montón de trucos, mira qué tan bueno soy en la magia, mira mis trucos. Vas a ver a Copperfield. Es como, sabemos que no es real, pero ¿cómo lo hizo? Me gustaría ver a alguien decir que solo puedes lograr esto si vas en persona. Tienes que ir a cierta hora al departamento de alguien y te dicen que está embrujado. Probablemente sea algo demoníaco o algo así, y aquí está todo lo loco, y luego resulta ser solo un show de magia. Pero con esa sensación de espiritualidad integrada, es una buena idea, ¿no? Alguien debería hacer eso, como lo que hacían los hermanos Davenport, creo que así se llamaban, como lo que hacían en ese granero donde decían, sí, está embrujado, y luego veían instrumentos tocándose solos. Para ser honesto, no creo que estas personas fueran tontas. La gente que iba a estos shows era bastante educada. Ellos veían esto y decían, no sé cómo lo hacen, cómo lo hacen. Sí. ¿Cómo harías que una mandolina volara sobre la mesa y se tocara sola? ¿En los 1800? Eso es impresionante. Seguro había un sistema de cuerdas y poleas. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero aún así, que muchos escritos de los Mahatmas solo estuvieran en su letra no es buena señal. Cuando ella se va ya no está en su letra.
Y es como, bueno, me pregunto cómo lo hiciste, pero aún no lo sé. Mi parte escéptica quiere opinar. Ella es una maga muy talentosa que logró hacer trucos increíbles y engañar a todos. El niño en mí piensa, quiero creer que ella tiene una fuerza mística. Tengo curiosidad sobre este tipo, Alcott. O sea, me da mucha curiosidad saber por qué. Simplemente siguió la corriente como si fuera un tipo bastante astuto. Me pregunto si vio una oportunidad para sacar provecho. Me pregunto si al fallecer ganó dinero con la sociedad teosófica. Me imagino que no, pero no subestimes lo fácil que las personas inteligentes pueden quedar fascinadas por lo oculto. ¿Sí? ¿Estás hablando de mí? No, estaba hablando de los nazis. Pero, oh, wow, o sea, sí, este tipo, Alcott, es realmente interesante porque parece que se une a este movimiento porque entra, recuerda, como un escéptico. Eso es, como con la intención de desacreditar estos movimientos espirituales. Va a la sesión espiritista. Son los hermanos Eddy, esos son los tipos. Y él va a este asunto de los hermanos Eddy y dice, oh, esto está bastante loco. Y la teosofía le da este marco realmente conveniente para básicamente explorar estas cosas, darle alguna explicación a lo que está viendo, pero con una especie de lente cuasi espiritual y científica. Y así él puede decir, ya sabes, la conciencia importa y ya sabes, todos somos uno y estamos todos conectados. Existe un poder superior que él puede explicar sin recurrir al cristianismo ni a religiones convencionales. Es como tomar un poco de todas y darle un legado y propósito, ¿sabes? Como tras la guerra civil. Él piensa, ¿qué haré? Soy abogado, bla, bla. No es que su vida sea emocionante o pueda viajar por el mundo. Y tiene prestigio en un círculo específico, y está conectado con esta mujer que es extremadamente famosa. Creo que en ese momento le resolvió mucho. Es como un boleto de lotería. Si tiene razón sobre lo correcto, Sí, supongo que él es como... una persona inteligente. Sí, pero simplemente supongo que lo conecta con algo que es realmente genial y le da un montón de propósito. Y además de eso, le da como una explicación para las cosas que no puede explicar. En vez de decir que todo es falso, ve cosas inexplicables y piensa que quizá algo sea cierto. Él puede mezclar ese marco pseudocientífico y místico con eso. Una época fascinante para vivir y su influencia en muchos. Quiero decir, hemos leído, ya sabes, a través de Eric Kurlander y su trabajo sobre el ocultismo nazi, así como a Aleister Crowley. Muchos de ellos tienen opiniones y sentimientos, y de alguna manera, directa o indirectamente. Algo de crédito para Blavatsky. Bastante interesante. También es una locura que la conozcamos por su nombre, y es su apellido de casada. Me pregunto qué pasó con su esposo, que se fue y conoció a alguien más. ¿El señor Blavatsky? Sí, solo conoció a otra mujer y abrió una tienda de pierogi o algo así. Me gustaría saberlo, pero bueno, ese fue nuestro episodio sobre Elena Blavatsky. ¿Has leído sus obras o eres experto en ocultismo? ¿Omití algo? Aprecio las correcciones y saber la verdad. Sea lo que sea, parte de mi investigación podría estar equivocada. Lo admito, así que me encantaría saberlo. Por favor, corrige la información. Si nunca has oído hablar de ella y simplemente te parece interesante, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Crees que todos estos tipos eran solo, ya sabes, magos muy astutos o eran magos con magia de verdad? Ya sabes a lo que me refiero. ¿Tú qué piensas? Deja un comentario si te gusta el canal, gracias. Aprecio que se suscriban a Camp, donde hacemos entrevistas, análisis y cosas que me gustan. Si este no es tu estilo, hay buenas noticias. Tenemos History Camp para análisis históricos y Religion Camp. Si te interesan más las cuestiones espirituales, revisamos todas las religiones, desde el Islam, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo, cualquier cosa que puedas imaginar. Puedes checar la mercancía. Traigo la sudadera por el frío en la tienda de campaña y también me puedes ver en la carretera. Campamento Gañón. 1. Faltan un par de paradas en la gira y anunciaré más. De verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por ser campistas, por acompañarnos aquí en la tienda cada semana y por convertir mi sueño en una realidad. Poder explorar temas interesantes, enseñar y aprender. No hay mayor alegría que sentarme en la tienda con mi amigo Cristos y aprender juntos. Ya Cristos es suficiente. Gracias chicos, los aprecio y nos vemos la próxima. Paz.